desde este lado del mundo, hola desde la vida nocturna de Puerto Vallarta. Viajeros, Puerto Vallarta es una ciudad hermosa que normalmente ofrece playas paradisíacas, restaurantes de clase mundial y una variada vida nocturna. Sin embargo, esta última se ha visto seriamente afectada por la pandemia. En este video te mostraré mis bares favoritos y lugares donde personalmente sé que están haciendo las cosas bien. Además de la entrevista con Ramón González, el director de turismo. Comenzamos. Viajeros, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Ya me conocen, yo soy Cas Aragón, soy creadora de contenido de viajes y soy de aquí de Puerto Vallarta. Si aún no me conoces, te invito a seguirme en mis redes sociales. Como sabrán, estoy haciendo una serie de videos que hablan sobre la reactivación al turismo aquí en Puerto Vallarta. Si aún no has visto ninguno, te voy a dejar el link por aquí o por aquí. Hoy me encuentro aquí en el centro de la ciudad, que es como el corazón de la fiesta aquí en Vallarta, para mostrarles cómo está la situación de la reapertura de bares, que a partir de este 6 de agosto se reinició. Vamos a visitar diferentes bares, vamos a visitar algunos chiquitos, vamos a visitar algunos altos grandes. Quiero hacer hincapié en que no vengo a quemar a ningún negocio. Yo simplemente quiero mostrarles lo que está pasando. No estoy haciendo una invitación al turismo, no estoy haciendo una invitación a nada. Simplemente les pongo la información y ustedes crean sus propias conclusiones. Ustedes deciden qué hacer. Yo les voy a decir mi punto de vista a partir de mi experiencia. Y pues bueno, vamos a empezar. Me encuentro afuera de la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta y vine a entrevistar a Ramón González Lomelí, el director de turismo, para saber un poco más sobre la reapertura de antros y bares. Ha sido un tema tan delicado y tan frágil. Si existe esa resistencia por parte de las personas de cubrir protocolos, como el cubrebocas o como la distancia, imagínese si en su seno sentido no lo hacen. Ahora, 2 tragos, si van a respetar esos lineamientos. Pues es claro que no, es muy difícil. Esa línea tan delgada entre lo que significa cerrar un antro o cualquiera de los restaurantes, bares bares disfrazados de restaurantes algunos, de cerrarlos y generar problemas económicos o por la otra balanza, la salud. Desgraciadamente. Entonces, esto sí ha sido un problema de que las personas no están respetando. Hay algunos antros donde han sido enérgicos, vamos a llamarle así, a darle ese punto de que se respeten estos protocolos. Estamos viendo el aspecto económico. ¿Qué prefieres? ¿Que mueran las personas por coronavirus o que mueran de hambre? Yo no prefiero ni una de las dos. Lo que tenemos que ser es cuidadosos, precavidos y pueden abrirse los lugares, pero si somos conscientes. Usted vaya a la unidad deportiva y está cerrada y los bares están abiertos. Dígame usted dónde cree que haya más riesgo de contagio. Es obvio, pero los bares están abiertos. Bueno, esa es una pregunta muy buena para el gobierno del estado. Y además el deporte, creo yo y estoy segurísimo que es un alimento a la salud. Pérdida tremenda para todos los antros o bares o discotecas. Sufrieron muchísimo porque fueron más de 5 meses que estuvieron cerrados. No puedo mencionarles un número, pero sí les digo que es considerable porque ni un negocio resiste 5 meses, ¿sí?, sin vender nada. Y los protocolos estos son los mismos. Obvio, cubrebocas. En los antros esto es muy difícil, pero no sería tan difícil si solo cuando toman se bajaran el cubrebocas y siguieran el diálogo con él. Pero pues esto obvio no se da. La sana distancia, que es otra cosa muy importante y que también algunos antros sí lo están respetando, otros no lo están respetando. Con tal de vender y de recuperar su economía, entendiendo lo que quedaron muy lastimados, y a veces dicen, bueno, pues vamos recibiendo más a costa de la misma salud de las personas, tanto de los trabajadores como de los turistas o de los clientes. Limpieza de cristalería, la atención que se debe dar a la recepción de mercancía. Entonces, todos estos procesos, el ingreso del colaborador, la sanitización de las áreas, que los menús estén en forma electrónica, en fin, hay una serie de protocolos que todos ellos los conocen y se les han apoyado. Inclusive hemos ido a algunos lugares presencialmente a darles el curso de capacitación, pero volvemos a lo mismo, siempre hay 2, 3 que en el descuido necesitaríamos poner un policía en cada lugar. De situación en que duré 5 meses sin recibir dinero y ahorita veo la oportunidad, pues venga, ¿sí? O sea, pero se olvidan de algo que es muy importante, que es la salud. Que el seguir los protocolos lo hacen, pero el que hagan que los respete el turista, eso es lo que no hacen. Ah, sí, claro, la clausura. Y se han hecho algunos ejercicios así ya en algunos lugares. Aquí hay otra cosa, que yo sí quisiera invitarlos
a denunciar. No sé por qué no se denuncian esas cosas, pero no denunciamos. Y ahí están los teléfonos donde ustedes pueden llamar, e inmediatamente van y se les llama la atención y se les amonesta y se cierra. Pero sí tenemos que denunciar más para el mismo respeto de nosotros y de todos los demás. Acabamos de llegar al Solar. Este es uno de mis bares favoritos porque es un bar que está a pie de playa. Al lado se encuentra el Barracuda, que es un restaurante. Entonces ahora, con esta nueva regla que la condición para que los bares pudieran abrir era vendiendo alimentos, el Barracuda y Solar se unieron. Y bueno, antes el Solar abría hasta las 2 de la mañana, es algo que me encantaba. Sin embargo, ahora con esta nueva normalidad están cerrando a las 11 de la noche. Eso es algo que me pone un poco triste. Me comentaron los meseros de acá que las condiciones para abrir el lugar es tener la sana distancia entre mesas de no más de 8 personas, uso de cubrebocas al llegar al lugar y que te miden la temperatura al llegar. Este tipo de lugares me hacen sentir bien porque estoy como que al aire libre, a pie de playa, entonces no es como un lugar cerrado. Bueno, ya les mostré un poquito cómo está por acá. Vámonos a otros bares. Acabamos de llegar a uno de mis bares favoritos. Bueno, a otro de mis bares favoritos. Es el Colibrí. Es un lugar chiquito, no es tanto como para bailar y echar punchis, bailar reggaetón o cosas así. La música es un poquito más como deep house, chill, electrónica. Entre semana está muy relajado, pero los fines traen DJs muy buenos. Quise entrevistar a Alex, el dueño, para que nos cuente su punto de vista sobre la reapertura de bares y específicamente sobre la reapertura del Colibrí. Voy a sacar mi cubreboca porque quiero tomar a mi Negroni que me escuchan. El Colibrí es un bar como todos, pero aquí pensamos mucho en los clientes y el espacio y cómo se ve. Y queremos un lugar en donde la gente se siente cómodo, abiertos a todos, pero es un lugar a gusto. Somos muy, pues yo creo, buenos en coctelería. Tengo los mejores mixólogos de Vallarta. Siempre nuestros cócteles, la mayoría son todos hechos en casa. Entonces los jarabes, el proceso entre semana es un bar bonito, música para platicar. En los fines de semana, un poco de fiesta. Tenemos DJs, muy buenos DJs, buen sistemas de sonido. Es un lugar, estábamos cerrados por exactamente 5 meses y 2 días hasta ayer que reabrimos. Pues aquí somos familia, ¿sabes? Vi cuando eso empezó de la pandemia que muchos bares, muchos lugares no podrían pagar a sus empleados. Entonces fue importante por nosotros de seguir pagando y apoyar a nuestra familia. Hasta como hace 1 mes o 2, las reglas para abrir tenías que tener comida. Tenías que vender un plato de comida antes que alguien podría tomar o pedir una bebida. Nosotros no tenemos cocina. Obvio, tomar la temperatura de cada persona que entra. De verdad, no sé si eso ayuda o no, porque no sabes si son enfermos o no, pero el tapete de pies para desinfectar, el antibacterial, obvio, y cubrebocas en la puerta. También gustamos decir a la gente que cuando están moviendo, que van al baño de su mesa, que ponen su cubreboca también. Tenemos que tener 50% de nuestra capacidad máximo. Entonces, por nosotros son 40 personas. Aparte de eso, una regla un poco, no sé, vamos a ver cómo funciona. No podemos tener más de 4 personas por mesa, pero vamos a ver, porque si son 4 o 6, al menos que están lejos de la mesa de lado, vamos a ver cómo funciona, pero 40 personas es como el máximo. De verdad, por nosotros no gustamos tener tan gente, porque lo más gente, más lento el servicio. Los negocios ocupan a la gente. Negocio sin gente no sirve. La responsabilidad del negocio es que no dejan a gente que no tienen responsabilidad de entrar. Espero que la gente van a entender que si están aquí, hay nada más 40 personas, están en una mesa a tomar una chela cada uno por 4 horas, no ayuda a nadie. Es una buena lección por todos, yo creo, porque ahora sabemos que tenemos que ahorrar cuando hay cosas así, negocios, y también tenemos que bien pensar adelante. Si tienen miedo, échenlo, es normal. Tienen razón, desafortunadamente, de tener miedo. Yo sé que muchos negocios sí están respetando las reglas. Si la gente quiere salir, tienen que, pero que lo hacen de forma respetuosa. Pero si no quieren salir, no hay problema. Si quieren salir, que vienen al Colibrí. Me salí un poquito del centro para venir aquí al área hotelera, donde está el restaurante Bar La Leche, que les cuento, eso es un lugar al que solamente he venido una vez. Aquí está cool porque es un restaurante y también te puedes después de cenar pasar el bar o solamente cenar o solamente ir al bar. Me gusta el concepto de escoger
escoger una de las dos o las dos. Me gustó muchísimo la manera en la que están llevando las medidas de seguridad, entonces les dije, por favor, déjenme ir a grabar, pero no me queden a mí, escúchenlo del gerente. Estuvimos 2 meses cerrados. La primera semana que abrimos con las medidas no teníamos el servicio de bar, solamente era el restaurante, los bares no podían abrir. Después, ya que contamos con el protocolo de fase 0, un holograma que da el gobierno por cumplir los requerimientos que se pide, pudimos abrir el barecito. El barecito se puede decir que tiene también la sana distancia, los meseros traen, se puede decir que una ondita muy diferente, que son unas gafas, un cubreboca, pero los guantes sin perder las medidas de protección que se nos pide. Tomar la temperatura de nuestros clientes, tenemos un termómetro infrarrojo, contamos con una cabina de desinfección, la cual rocea a nuestros clientes con un líquido que se llama cuaternario de amonio. Este líquido es una sustancia que no daña la piel, no la irrita, no mancha la ropa. Contamos con el gel antibacterial en las mesas y el código QR, ya que los protocolos no permiten tener manteletas, no permiten tener papel o manteles de tela. Las medidas de protección entre los meseros, el primero es, al momento de entrar al restaurante tienen que venir con ropa casual, se puede decir, vestidos de civil, ya que el protocolo no permite que ellos lleguen uniformados y trabajar con ese mismo uniforme. El ingreso al restaurante tiene que ser con cubreboca y al pasar a su mesa con cubreboca. Ya estando una vez ahí sentados pueden retirar el cubreboca. Tenemos un comensal que llega al restaurante sin el cubreboca, se le pide. Y si hay algún comensal renuente a seguir nuestros protocolos, no se le puede dar el acceso, ya sea por la temperatura o porque no quiera ingresar a nuestra cabina, ya que pues es parte de protección más que nada hacia los clientes que nos visitan, como también a nosotros que estamos dándoles el servicio. Yo les diría que vengan a La Leche, que nos conozcan y pues que vean las medidas que tenemos. No he visto otro lugar en Puerto Vallarta que tenga las medidas que nosotros tenemos. Amigos, pues la idea era visitar varios lugares y darles mi perspectiva y mostrarles cómo se veía todo. Sí había lugares que sí estaban respetando. Yo personalmente sí estoy de acuerdo en que se abrieran los antros y los bares porque es una economía que se tenía también que reactivar. Principalmente porque hay muchas personas que giran y dependen de ella. Desde los DJs, las personas que limpian, bartenders, meseros, el taxista que espera y que lleva a las personas después del bar, desde el señor que vende burritos en la esquina, desde la señora que vende rosas. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que se reactive esa economía. Creo que la conclusión es la misma en todos los videos, es la responsabilidad individual. No quiero decirles qué hacer, cada quien sabrá si va a un antro, si va a un bar, ya es cuestión de cada quien. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, me ayudan mucho compartiéndolo, dándole like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. No se olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter. Y nos vemos en el próximo video. Ya me voy porque está empezando a llover y no quiero mojarme. Chao. Es como un orgasmo en tu boca de que...